Migrar implica muchos riesgos. Es una decisión difícil, pero a veces necesaria por las condiciones que prevalecen en los países de Centroamérica. Lo que los hace ser muy vulnerables, pues es en primer lugar el hecho de no contar con conocimientos sobre todo aquello que ellos pueden recibir durante su camino. Se van enfrentando a diferentes situaciones que los ponen en riesgo tanto personal como pues también a sus familias, pues reciben amenazas o simplemente el desconocimiento, como digo, ¿no? Y luego, por los lugares que van pasando, pues muchas veces sabemos también que hay lugares más peligrosos, tanto por grupos delincuenciales como, pues, desde luego, la situación del camino, los transportes que ellos tienen que tomar. Son desplazados, o sea, la gran mayoría de ellos son desplazados. No se pudieron quedar en sus países de origen porque precisamente pues han tenido que defender sus tierras. Llega un momento en el que no pueden o iban camino al trabajo y les piden dinero. A las niñas ya cuando tienen 12, 13 años son presas del crimen organizado porque se las llevan como esclavas sexuales y entonces, bueno, tienen que salir de aquello. Los migrantes mexicanos, creo yo que últimamente, al menos aquí en el albergue, pues están pasando precisamente porque son deportados y los dejan en lugares pues, diferentes o más lejanos a sus lugares de origen, ¿no? Y lógicamente pues llegan sin nada, sin conocer a nadie. Muchos que han pasado, mexicanos que han pasado mucho tiempo en Estados Unidos, no desconocen la realidad actual de mucho de nuestro país, ¿no? En el camino hay violaciones, las mujeres se ponen lo que llaman vacuna anti-México porque asumen que al pasar por México lo más probable es que vayan a ser violadas. Entonces se ponen una inyección que en realidad no es una vacuna, es un método anticonceptivo para evitar por lo menos quedar embarazadas. Migrar en estos tiempos de la pandemia de COVID-19 implica un doble reto. En el caso de esta situación de pandemia, contingencia en salud, pues la mayoría de los centros de apoyo de los albergues que el gobierno maneja, las estaciones migratorias, hablando aquí en el estado incluso de Querétaro, pues los albergues del DIF, pues ya están cerrados y pues no tienen, desconocen también a dónde pueden llegar y dónde sí se les puede apoyar. Para tramitar sus documentos, pues igual, a veces ni siquiera, aquí hablando de Guatemala o Honduras, pues aquí en Querétaro ni siquiera hay embajada y no saben a dónde dirigirse. Pues, lógicamente todo eso ya se une a lo que ya vienen viviendo. Sí es cierto, como bien decías, que la mayoría de ellos no traen documentos, pues no solamente no traen, sino a veces vienen usando otros nombres que cuando se registran, pues uno no tiene tampoco una referencia legal para conocerles y darles seguimiento. Entonces, todas esas son situaciones que los ponen en esta situación de riesgo. A nivel nacional, fíjate que ya había habido muchas deportaciones de parte, bueno, desde el año pasado, ¿no? Han aumentado muchísimo las deportaciones de personas centroamericanas y esto, pues sí, yo coincido con lo que dice Aristeo, ha venido a agravar la situación para mucha gente, ¿no? Porque andando en la calle podrían ser transmisores o podrían
verse como personas que pueden contagiar, ¿no? Yo creo que la gran cantidad de deportaciones que ha habido, porque también se habla de que las estaciones migratorias del sur y del norte del país han deportado a la gente para dejar casi libres estas estaciones y que no fueran como foco de contagio para muchas más personas, porque si hablamos de que no sé cuántas personas habría en Tapachula, últimamente, digamos, fácilmente 30,000 o en Tijuana 50,000. Entonces sí eran focos de contagio tremendo. Tampoco se le da mucha cobertura a esto. Ahí podemos seguir el trabajo que hace Rubén Figueroa en redes sociales de Movimiento Migrante Mesoamericano. Y ellos que andan en el camino, que van por todas partes, son los que se han dado cuenta. Este movimiento es el que más o menos tiene una idea monitoreada más clara de la gran cantidad de gente que se ha deportado. Entonces sí ha habido un cambio, porque en lugar de que permanezcan en ciertos lugares esperando el refugio, se fueron retornados a sus casas, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a ver con mexicanos que van a retornar, ya hay. Entonces, las personas que viven allá y no tienen documentos no son contadas, entonces son más, por ejemplo, mexicanos. Y seguramente vamos a estar enfrentando este problema de que los están retornando a México porque pues ya no pueden estar allá. Yo de antemano, nosotros no hemos cerrado aquí el albergue, seguimos atendiendo, lógicamente, implementando cada vez más algunas medidas sanitarias que nos permitan pues seguir brindando el apoyo, porque pues si mismo gobierno cierra, pues ¿a dónde van a llegar? Y tienen necesidad de hacerlo, porque pues son personas y como personas pues tienen el derecho a ser atendidos como tal. Entonces, esa digo, son algunas de las situaciones que como tú cuestionas, ponen en estado muy vulnerable a los migrantes en tránsito.